Es difícil imaginar que alguien más hiciera estos personajes, pero casi fue así. Bienvenidos a Watch Mojo Español, yo soy Beto y el día de hoy veremos el top 10 de los papeles icónicos que por poco los interpreta otro actor. Para esta lista veremos varios personajes icónicos de películas clásicas que casi fueron interpretados por diferentes personas y no lo podríamos imaginar. Aquí vamos. Número 10. Eddie Redmayne como Kylo Ren. Star Wars Episodio 7, El despertar de la fuerza. Independientemente de lo que pienses de la nueva trilogía de Star Wars, hay una cosa en la que todos estamos de acuerdo. Kylo Ren es un tipo duro. Adam Driver llegó al mundo del cine con su actuación como el joven Hulk, y muchos fans dicen que Driver y su personaje son los mejores de los recién llegados. Y pensar que Ren estuvo a punto de ser interpretado nada menos que por Eddie Redmayne. He would have disappointed you. Get out of my head. Redmayne reveló a Uproxx que había audicionado para Ren, pero que fue catastróficamente malo. It's better to accept this than to pretend it isn't true. Eso incluye poner una voz ridícula y hacer diferentes tipos de respiración de Darth Vader. Después de 10 tomas en la audición, Redmayne fue prácticamente echado de la habitación. Terminaron trabajando en el horario del programa Girls the Driver y el resto es historia. Número 9. John Krasinski como Capitán América. Capitán América, el primer Vengador. How do you feel? Taller. You look taller. Hacer el papel de Capitán América es una tarea difícil. Tienes que ser alguien que grita muy orgulloso América. Tienes que estar en forma y guapo, y si todo sale bien, te podrías quedar para siempre en la MCU. Marvel finalmente se decidió por Chris Evans, quien fue quizás más conocido por interpretar a Johnny Storm en la serie de Los Cuatro Fantásticos. Sin embargo, Evans admitió a Entertainment Weekly que era demasiado gallina para interpretar al Capitán América y que había rechazado el papel 3 veces. Estuvo a punto de ser John Krasinski de The Office, a quien incluso le pidieron que hiciera una prueba con el disfraz. Krasinski le dijo a Conan O'Brien que él también rechazó el papel después de ser intimidado por Chris Hemsworth. Feeling pretty good about myself. It wasn't 13 hours yet, but I felt pretty good. And all of a sudden, Chris Hemsworth walked by his door and he's like, "Hey, mate." And I went, "I'm good. This is stupid. That's okay." Es comprensible. Número 8. John Belushi como Peter Venkman, Los Cazafantasmas. I'm very excited. I'm very pleased. Bill Murray ha disfrutado de muchos papeles icónicos a lo largo de su próspera e ilustre carrera, incluyendo el malhumorado y sarcástico cazafantasmas Peter Venkman. En cuanto a los legendarios elencos de comediantes, no hay nada mejor que Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis y Ernie Hudson, pero Aykroyd, que coescribió el guión con Ramis, tenía los ojos puestos en un reparto totalmente diferente. Cuando Aykroyd comenzó a escribir, se imaginó trabajando con Eddie Murphy y John Belushi. Thanks. I needed that. Desafortunadamente, Belushi murió de una sobredosis de drogas en marzo de 1982 y Aykroyd afirma que estaba escribiendo una línea para Belushi cuando recibió la llamada. Luego recurrió a su antiguo compañero de reparto de Saturday Night Live, Bill Murray, y salieron juntos. See you on the other side, Ray. Nice working with you, Dr. Venkman. Número 7. Sean Connery y otros como Hannibal Lecter, El silencio de los inocentes. Good morning. Dr. Lecter, my name is Clarice Starling. May I speak with you? You're one of Jack Crawford's, aren't you? I am, yes. May I see your credentials? Había muy buenos Hannibal Lecters, incluyendo a Mads Mikkelsen de Hannibal, pero nadie destronará nunca a Anthony Hopkins, podemos asegurarlo. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. El Instituto Americano de Cine incluso nombró a Lecter el mejor villano de la historia del cine en 2003. La actuación de Hopkins fue obviamente una gran influencia en esa decisión. Muchos actores fueron considerados para el papel antes de Hopkins, incluyendo Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman e incluso Daniel Day-Lewis. El director Jonathan Demme quería a Sean Connery y se acercó personalmente a él con la oferta, pero Connery la rechazó. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. El papel finalmente fue de Hopkins, quien fue elegido por su interpretación de Frederick Treves en El Hombre Elefante. Número 6. Stuart Townsend como Aragorn, franquicia El Señor de los Anillos. I can avoid being seen if I wish, but to disappear entirely,
That is a rare gift. La mayoría de la gente consideraría a Frodo como el héroe y protagonista del Señor de los Anillos, pero también podría serlo Aragorn. La tercera película incluso lleva el nombre de su ascenso al trono de Gondor. Let us together rebuild this world, that we may share in the days of peace. Muchos elogian la actuación de Viggo Mortensen debido a su apariencia digna y real. El actor irlandés Stuart Townsend fue originalmente elegido para el papel e incluso entrenado durante 2 meses. Sin embargo, fue despedido el día antes de que comenzara el rodaje principal, ya que Peter Jackson cambió de opinión y quería a alguien mayor. En 1999, Townsend tenía 27 años. Mortensen tenía 41. Mortensen reemplazó a Townsend en el último minuto y solo tomó el papel porque su hijo era un gran fan de las novelas. Open war is upon you, whether you would risk it or not. Número 5. Will Smith como Neo, Matrix. No todas las actuaciones de Keanu Reeves han sido elogiadas, pero encajaba perfectamente en el papel de Neo. La audiencia necesitaba aceptar el desarrollo del carácter transformador de Neo mientras pasaba de ser un recién llegado confundido a un dios confiado, y Reeves hizo que pareciera natural y creíble. What is he doing? He's beginning to believe. Y pensar que el papel casi fue para Nicolas Cage y Will Smith. Well, Gordon, when you're right, you're right. Cage rechazó la oferta debido a obligaciones familiares y Smith decidió hacer Wild Wild West en su lugar, ya que era muy escéptico de los efectos visuales. Y decidió hacer una película con una araña mecánica gigante. He has an 80-foot tarantula. Yes, well, I'm coming to that. Más de una década después, Smith rechazó el papel de Django en Django Unchained porque decía necesito matar al malo. I insist. If you insist. Número 4. Varios como Terminator. Este es un papel increíblemente difícil de interpretar. Terminator necesita ser física y mentalmente imponente. Por supuesto, necesita ser una amenaza física y eso es precisamente lo que es Arnold Schwarzenegger. Pero también necesita ser una amenaza mental, el tipo de villano que te hace temblar simplemente por la forma en que camina y habla. Es difícil imaginar a alguien que no sea Schwarzenegger. Tanto Sylvester Stallone como Mel Gibson rechazaron el papel. Lance Henriksen, que al final interpretó a Hal Vukovich, estaba también en la lista. El cofundador de Orion Pictures, Mike Medavoy, incluso quería a O.J. Simpson en el papel, ya que quedó impresionado por el atletismo de Simpson en el famoso anuncio de Hertz. Cameron afortunadamente rechazó la idea por completo. I'll be back. Número 3. John Travolta y otros como Forrest Gump. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Los primeros años de la década de 1990 pertenecieron a Tom Hanks. Ganó consecutivamente los premios de la Academia al Mejor Actor en 1994 y 1995 por sus actuaciones en Filadelfia y Forrest Gump. Incluso hoy en día, el acento único de Gump, sus gestos y citas son imitados con amor. Hanks creó un personaje atemporal a través de su legendaria actuación. Sin embargo, el escritor de la novela Winston Groom imaginó a John Goodman en el papel, pero nunca fue considerado seriamente. John Travolta fue el primero en la fila, pero lo rechazó, una decisión que lamenta. Sean Penn afirma que él era la segunda opción. Después de eso, Bill Murray y Chevy Chase fueron considerados. Al final, se le dio el papel a Hanks cuando respondió con entusiasmo al guión. I just felt like running. Número 2. Varios como Han Solo. Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Han Solo. I'm Captain of the Millennium Falcon. La trilogía original de Star Wars es un escapismo atemporal, lleno de maravillosas imágenes y un convincente elenco de personajes. Cuando se trata de los héroes es difícil vencer al cínico y sabio Han Solo. Incontables actores fueron considerados para Solo, incluyendo leyendas como Sylvester Stallone, Christopher Walken, Burt Reynolds, Jack Nicholson y Al Pacino. Básicamente es un quién es quién de Hollywood de los 70. I got a bad feeling about this.
Harrison Ford había trabajado con George Lucas en American Graffiti, así que Lucas le pidió personalmente a Ford que hiciera interpretaciones con los actores que audicionaron para la película. Sin embargo, Lucas fue finalmente convencido por las convincentes líneas de Ford y le dio el papel en su lugar. Eso lo convirtió en una verdadera estrella de cine. Had a slight weapons malfunction, but everything's perfectly all right now. We're fine. We're all fine here now. Thank you. How are you? Antes de revelar nuestra mejor selección, aquí hay algunas menciones honoríficas. Ferris Bueller Day Off. Se consideraron varios actores, incluyendo a Jim Carrey, Tom Cruise y Michael J. Fox. Never had one lesson. James Bond, Casino Royale. Henry Cavill fue considerado seriamente, pero fue rechazado por ser demasiado joven. Congratulations. You know, I think a celebration's in order. You were almost dead an hour ago. Come on, I'm famished. Laura, Logan. Millie Bobby Brown audicionó sin éxito para el sujeto X-23. William, Rebecca, Stella, Enrico. North Dakota. North Dakota. Por favor. No, por favor. Tyler Durden, El Club de la Pelea. El casting de este hombre imaginario se redujo a Brad Pitt y Russell Crowe. What is this? This is a chemical burn. It'll hurt more than you've ever been burned, and you will have a scar. What are you doing? Howard Ratner, Uncut Gems. La primera opción fue Adam Sandler, pero Jonah Hill casi intervino cuando no estaba disponible. I see you out there when the f***ing stadium's all booing you. You're 30 up, you're still going full tilt. Let's see what has Vegas got you guys at tonight? Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos. Número 1. James Caan y otros como Michael Corleone, El Padrino. Nice college boy, huh? Didn't want to get mixed up in the family business? Huh? Now you want to gun down a police captain, why? Because he slapped you in the face a little bit? Huh? What do you think, this is the army where you shoot him a mile away? You gotta get up close like this, and bada bing, you blow their brains all over your nice Ivy League suit. Michael Corleone es otro personaje muy difícil de interpretar. Es increíblemente complejo, ya que inicialmente muestra reticencias el negocio familiar antes de abrazar a su familia y convertirse en el don. That's my family, Kate. It's not me. Al Pacino fue la elección perfecta, ya que lo consideramos un hombre pacífico y un asesino sediento de sangre. Michael fue el último personaje principal en ser elegido. Los ejecutivos querían a alguien popular como Robert Redford o incluso Warren Beatty. Los productores querían a Ryan O'Neal, Martin Sheen y Dustin Hoffman hicieron una audición. James Caan, que finalmente interpretaría a Sonny, audicionó con éxito y se le dio el papel inicialmente, pero Coppola se mantuvo firme respecto a Pacino, que según el resto era demasiado bajo. Sin embargo, finalmente se dieron con la condición de que Caan interpretara a Sonny. Se llegó a un acuerdo y así surgió la historia del cine. It's not personal, son. It's strictly business. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos.